Buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan en tu tercer viernes de charla sobre emprendimiento en el Hazleton Lunchbox a través aquí de la Universidad Penn State University. Hoy tenemos un caso muy interesante que vamos a hablar, y más que una charla vamos a tener una conversación con Nelson Rodríguez. Él tiene un caso, una historia muy interesante de cómo utilizó las habilidades de emprendimiento para resolver una situación muy particular que se le presentó. Él utilizó habilidades como la investigación, la parte del manejo financiero, la parte del control. Él utilizó un sinnúmero de herramientas y esto es una historia muy interesante. No quiero dar mucho preámbulo porque quiero que lo conozcan. Hola Nelson, ¿cómo estás? Gracias por la introducción, Fermín. Estoy bien, listo para hablar. Tú sabes que aquí lo hacemos de repente, pero es con mucha energía y mucha emoción. Sí mismo es. Nelson, cuéntanos un poco primero para que la gente sepa quién eres tú, dónde vives y qué estudiaste. So, Fermín, yo ahora mismo vivo en Hazleton, Pensilvania. Yo estudié en información tecnología, así que se dice en español. Sí. Estudié eso en Penn State Abington. Me gradué de ¿cómo se dice? De alto honor, creo que así que se dice. Sí, con altos honores, sí. Sí, con altos honores, cum laude fue lo que saqué allá. Y trabajé para una compañía como un ingeniero programando. Y bueno, eso fue lo que yo hice en ese tiempo cuando yo tenía mi salud no en la mejor situación, pero todavía estaba suficientemente bien para poder trabajar, porque yo tenía 5 años trabajando, 5 años batallando la salud. Perdón, tenía 3 años batallando la salud antes de yo tener ese trabajo y graduarme también. So, en esa situación yo básicamente estaba trabajando como ingeniero, pero después le contaría qué fue lo que pasó. Pero sí, básicamente un ingeniero formal. Ahora yo busco información independientemente para mi salud y bueno, estoy aspirando un día poder trabajar en el sistema médico, hacer algo yo con el conocimiento que yo tengo médico. Ok, cuéntanos qué fue lo que te pasó, que esto nos va a llevar a entender cómo tú aplicaste todas estas habilidades de un emprendedor para salvar tu propia vida. Cuéntanos. Sí, ello es dos partes de dos fases de mi salud. La primera fase fue la introducción a el primer problema de la salud que yo tuve, que era una diagnosis número 1, que era lupus overlap. Y lupus es una enfermedad autoinmunológica. Me dieron esa diagnosis en 2015, en lo que yo estaba en la universidad. Yo hasta estaba en Penn State Main Campus, en State College, ese punto de mi vida, pero después de ese diagnóstico me tuve que ir de la universidad y hasta tomé clase online. Y en ese proceso yo llegué a adaptarme a la situación mía, que era teniendo esa enfermedad autoinmunológica. Y otra vez le digo que esa enfermedad se llama lupus, pero lupus overlap, porque tengo síntomas de diferentes enfermedades. Yo comencé con esa enfermedad. El lupus, para los que no entienden, Sí. lupus es una enfermedad en el sistema inmunológico. Síguenos contando. Sí, básicamente eso lo que ataca son los órganos, pero a mí me estaba afectando, como la piel, me estaba afectando la cara, todavía no me había atacado los órganos, o por eso no me dieron la full diagnosis de lupus, me dieron lupus overlap, que son síntomas de otras enfermedades también agregado. Y eso básicamente yo tuve que salir de main campus y tuve que ser muy independiente con mis decisiones de qué es lo que yo iba a hacer. Y yo tomé clase online y después también traté de hacer un internship y me fue bien. Y después fui para Abington, tomé la decisión de ir para Abington. Pero con esa decisión yo tuve que manejar mi tiempo hasta mucho mejor de lo que yo estaba manejando antes, y yo estaba manejando el tiempo muy bien. Cuando yo digo mucho mejor, yo digo que yo tenía que manejar hasta si iba a caminar, vamos a decir, 2 millas hoy, tenía que medirlo, tenía que usar, vamos a decir, una aplicación, me tenía que
pensar en mi mente, ok, ¿qué es la distancia que yo estoy caminando hoy? ¿Va a ser más o menos un cuarto de una milla o va a ser, tú sabes, media milla? ¿Por qué? Porque yo tenía la enfermedad que no me dejaba excitar toda la fuerza que yo tenía, porque la inflamación me debilitaba. Y también yo tenía que trabajar, estudiar, y tenía que tratar de mantener, tú sabes, un hobby y encima de eso buscar la solución de mi salud. Eso eran 4 cosas. Pero con esa situación yo llegué a superarlo y me gradué con LADE, como le había mencionado. Y después comencé a trabajar por una compañía que se llama Urban Outfitters como un ingeniero. Hacía Quality Assurance al comienzo ahí. Y me estaba yendo muy bien en ese proceso. Como yo tenía ya el skill ¿cómo se dice skill en español? La herramienta. Las herramientas para adaptarme ya a un cambio grande, porque ya me tuve que mudar otra vez, pero ya permanentemente en Filadelfia por un tiempo. Tenía ya todas las herramientas para poder vivir una vida llena, vamos a decir, aunque yo tuviera esa enfermedad. En ese proceso yo me estaba yendo muy bien, pero después de como 7 meses, fue el paso, me comenzó a pasar, yo me comencé a debilitar. Y primero era que yo me sentía como que estaba caminando más al paso, subiendo la escalera, y después me di cuenta que no solo estaba caminando al paso la escalera, pero no podía ni siquiera levantar las rodillas totalmente. Y yo me pregunté, ¿qué es lo que está pasando? Porque esto nunca me había pasado. Pero como yo siempre mejoraba, yo dije, bueno, déjame seguir para adelante, voy a mencionárselo a mi doctora, que yo tenía una doctora reumatóloga, que esa doctora, los doctores reumatólogos lo que se enfocan son enfermedades reumáticas, y reumático va arriba de la rama vas autoinmunología vas bajo de la rama de enfermedades reumáticas. Así que ella era la que se estaba especializando en la enfermedad mía. Pero el problema es que con esta enfermedad no hay soluciones. Exactamente. Es entendido por todas las ramas que no hay una solución clara de cómo poder curar la enfermedad. Nada más se puede, en un sentido, como dormir la enfermedad. Eso es lo que se hace. Y yo estaba trabajando con ella y ella al comienzo no notaba como que nada raro me estaba saliendo en los exámenes. Pero yo me sentía que me estaba debilitando cada vez más y más y más. Y a un punto de tiempo, una amiga mía me vio como yo nada más caminaba de una esquina de la calle a la otra, tenía que sentarme. Y ella me dijo, Nelson, tienes que hablarle a tu equipo porque esto no es normal, tú sabes, y quizás te está pasando algo. Y después fue que yo hablé con el equipo mío, le dije, ok, algo está pasando aquí. Y después de septiembre, esto fue en agosto, cuando ella me había hablado. Y fue febrero cuando yo comencé, febrero de 2018, y ahora estamos en agosto, ¿no? ¿Verdad? Y en ese tiempo, yo seguí desempeorándome, y fue septiembre cuando ya el cuerpo mío dio el último palo, vamos a decir. Y ahí se desarrolló, así que se dice, la enfermedad. Sí, desarrolló, bien. Ajá, la enfermedad, y comencé a calcificarme, que eso algo no es muy común bajo la nueva enfermedad que tengo, y esa enfermedad se llama dermatitis, se llama. Es complejo hasta decirle. Yo le digo a la gente que le pago 10 pesos y lo puede decir correcto. La primera vez, porque es complicado de decirlo. Y fue septiembre que me dieron ese diagnóstico, pero tengo la parte como única de esa enfermedad que no es común, que es que me da calcinosis, que eso es que tengo depósitos de calcio que se me forman en los músculos. Y esos depósitos de calcio se sienten básicamente, por mi experiencia, como si te estuvieran clavando por adentro el depósito, y está como básicamente destruyéndote los músculos. La enfermedad
esta enfermedad me afecta a los músculos y el calcium no saben por qué, desarrollándose también los músculos. Dicen que tienen que ver una conexión con los músculos porque eso es lo que tiene que ver la enfermedad con. Ellos dicen que quizás es por eso que se está desarrollando así, pero son muy poca la gente en el mundo que tienen esta enfermedad y menos tienen la rama de carcinosis agregado. Yo cuando recibí ese diagnóstico, yo me recuerdo que yo le dije a mi equipo, desafortunadamente esa misma noche, yo le dije, esa mañana yo le dije cuando me dieron la diagnóstico, que yo no iba a poder volver a trabajar por 3 meses. Y yo pensaba que nada más iba a ser 3 meses esta batalla. Yo dije, bueno, esto nada más va a ser 3 meses, yo lo voy a averiguar. Y fue algo que me impactó, pero yo traté de mantener una energía positiva. Pero después de eso, yo me comencé a empeorar. Pero yo usé varias técnicas que yo sé que le interesaría a la gente que está escuchando para yo poder vamos a decir, superar esta enfermedad, básicamente, y que estoy todavía en el proceso, pero ya estoy muy por delante, montañas ya por delante, ya con esta batalla. Y para comenzar, lo primero que yo hice después de enfermarme es que yo traté de sacarme de un espacio mentalmente donde me sentía como nada más mal por mí mismo, porque había un momento que me di pena, tú sabes, uno tiene que sentir, pero yo me enfoqué, ok, ahora qué va a ser la próxima decisión, yo voy a decidir ahora que yo me quiero mejorar. Y eso fue para mí, yo duré nada más el próximo día de un día, quizá una gente puede ser que dure una semana, tú sabes, 2 semanas, pero a mí, yo no sé, me gusta moverme, tú sabes, ya para adelante, no me gusta mirar para atrás y lamentarme mucho. Ya como yo tuve la fase 1, ya yo sé que esto es un proceso que voy a tener que pasar. Ya yo estaba ya listo para moverme para adelante más rápido. Y lo que yo hice fue que yo me mudé para atrás por un tiempo con mi mamá. Y yo hice un mission statement para mí. Yo me preparé ¿cómo se dice mission statement? Como una misión, una meta. La misión de tu proyecto, de lo que iba a ser tu vida en ese momento. Sí, yo básicamente hice una misión, un estado de misión, y era poder moverme otra vez y caminar mucho, no poco, porque cuando digo moverme no era que yo estaba en Morbi todavía, pero yo quería tener funcionalidad otra vez y volver para atrás para mi trabajo y ser productivo otra vez, poder trabajar. Y yo creo que yo tuve hasta un tiempo de hora que yo podía hasta enfocarme, como tenía como números, porque es bueno tener un número concreto para metas, tú sabes, no decir yo quiero ser mejor, porque después uno pregunta, ok, ¿qué es lo que es ser mejor? Tú sabes, tiene que ser muy específico con las metas que uno se quiera poner, tú sabes. Y yo puse las metas, puse como metas chiquitas y metas grandes, yo puse para mí. Que aunque yo no estuviera trabajando, vamos a decir, me estuvieran pagando, esto iba a ser mi trabajo full time ya. Porque como yo dije, yo quería mejorarme. Para yo poder mejorarme, tengo que dedicarle muchas horas al cuerpo mío. Básicamente, lo que yo hice después de ahí fue que yo comencé a buscar doctores que me pudieran ayudar. Hace de años, yo estaba buscando doctores funcionales, que son doctores que buscan, son aparte de la rama médica, ellos buscan soluciones de la causa primaria de por qué que te está enfermando. Yo quise buscar esos doctores, ¿por qué? Porque como yo le había mencionado al comienzo, a mí me dijeron que no hay solución para la enfermedad autoinmunológica. Ya los reumatólogos no tienen el enfoque de buscar solución, el enfoque de tratar los síntomas. A mí me dijeron que ellos no había tratamiento específico casi para la enfermedad mía de dermatitis. No tenían ninguna solución. Yo dije, bueno, tengo que yo buscar afuera de esa rama a ver qué solución yo puedo encontrar. Yo comencé a buscar por Google. Yo llamo a Google el papá Google. Yo siempre le digo a mami,
Tú sabes, mami, si no tenemos una solución aquí, vamos a hablar con papá Google, que ella te lo puede decir, que yo siempre lo llamo papá Google. ¿Por qué? Porque Google tiene toda la información, tú sabes que existe, uno lo puede buscar. Yo comencé con Google y después comencé a buscar por una fuente que tenía una lista de todos los doctores que son funcionales en Estados Unidos y en Canadá. Ellos se suscriben a esa lista, son mayormente esos doctores que se suscriben tienen mucha educación y tienen muchas conexiones, por eso fue que yo comencé con esa lista. Y comencé buscando y buscando y fue como 80 doctores que ellos había en esa lista. Solo lo primero que uno tiene que hacer, y eso es otro tip, ¿cómo se dice tip en español? Eso como Otro, ot- otro como punto de información, un tip. sí, Ajá. un punto de información que uno tiene que tratar de buscar recursos y gentes inmediatamente, que eso es lo que le va a dar la vía de la solución, es tratar de buscar expertos de una vez. ¿Por qué? Porque uno tiene que reconocer que uno no lo sabe todo. Y por más que sea, Google tiene información, por a veces ellos tienen informaciones que ni siquiera Google tiene, o ellos pueden interpretar esa información mejor que lo que Google está Tú haciendo. sabes, tú Ujú, sabes que eso es un punto muy interesante que tú mencionas, porque ahora mismo en ujú. las redes sociales tenemos la capacidad de adquirir una gran cantidad de información, Sí, pero a veces a las personas se les hace difícil, tú sabes, de diferenciar. Yo le he mencionado a varias personas que en el año 1957 fue que los rusos pusieron el Sputnik allá, el satélite, el primer sí, satélite en el espacio. Y del 57 acá tenemos más tecnología y todo, o sea que deberíamos ser capaces, como tú dices, de bajo el ujú, proceso de investigación, ser capaces pues de buscar, escudriñar y buscar soluciones para el mundo o para nosotros mismos. ujú. De acuerdo, 100%. Uno tiene que tratar lo más que pueda de buscar sus propias soluciones. ¿Por qué? Porque tenemos el acceso de toda esa información. Nunca en la historia se ha tenido tanto acceso. Ahora sí, es como lo había dicho, no siempre uno va a saber cómo interpretar la información que uno le den. ¿Por qué? Porque también hay tanta información y tantas opiniones que uno ve en el internet también. A veces uno tiene que tratar de buscar los expertos. En cualquier rama de carrera, uno reconoce que lo mejor que uno puede hacer es hablar con los expertos. Tú sabes, por Ujú. eso que hay trabajo que existen de consultación. ¿Por qué? Porque ellos tienen experiencia y uno no tiene que recrear la goma 2 veces. Nada más una sola vez es Exacto, suficiente. exacto. Y con eso en mente fue que yo decidí a buscar información. Ahora sí, encontrar el doctor correcto para mí, tuve que dar mucho intento con mucha llamada y hablar con mucha gente. Duré hasta enero para encontrar el doctor que yo sentí que me cabiera. Nada más para encontrarlo, ni siquiera para yo decidir si voy a verlo. Ujú. Yo duré hasta enero buscando ese doctor y en ese proceso me llegué a empeorar también. Yo tuve que ir para el hospital casi cada 2 semanas y a un punto casi cada semana y llegué al punto de que yo estaba inmóvil por un tiempo. Yo no me podía bañar bien solo, tuve que recibir mucha ayuda con cualquier trabajo que tenía que hacer. Vamos a decir, si tenía que hasta usar el baño, a veces necesitaba ayuda. Fue un tiempo muy difícil. Nada más vamos a decir, no para usar el baño, pero para llegar al baño, tuve que recibir ayuda. Fue un tiempo que tuve que tratar de aguantarme y es otra parte que hay que tener aguante, mucho aguante en este proceso. ¿Por qué? O en cualquier proceso que sea difícil. ¿Por qué? Porque las soluciones a veces no llegan en el mismo día, ni la próxima semana, ni el próximo mes. Pero cuando uno tiene, vamos a decir, una idea de lo que quiere hacer o tiene una esperanza, vamos a decir, una esperanza con un chin de lógica, obviamente, porque no vamos a tener esperanza a brincar a la luna sin tener una tecnología, vamos a decir, primero para llegar a la luna. Pero cuando uno tiene una esperanza que hace sentido, es muy importante uno tener aguante y tener comprensión que eso no es comprender que eso no va a llegar mañana. Yo me tuve que aguantar y yo me recuerdo cuando yo llegué al hospital
Y fue en noviembre que mi mamá me tuvo que manejarme para Filadelfia, desde Hazleton, que tú sabes que son 2 horas y media. Ella nunca había manejado para una ciudad, pero ella, tú sabes cómo son las madres cuando tienen que hacer algo para sus hijos. ¿Por qué? Porque las clasificaciones que yo tenía se estaban empeorando y me estaba clasificando más y más. Y como le dije, que ese dolor se siente como si le estaban clavando por adentro. Y yo la tenía abajo de la pierna. Yo no me podía ni siquiera sentar bien. Wow. Ella tuvo que manejar por mí, porque imagínate, cuando uno maneja no tiene que estar sentado bien. Ujú. Ella tuvo el aguante a ese momento y tuvo la valentía para manejarme, pero cuando llegué para el doctor, que los únicos doctores que tenían la especialidad para tratarme, aunque sea un chin, estaban en Filadelfia. Y cuando yo llegué, me dijo, Nelson, tú no te parece que estás a 10, tú te parece que estás a 20 de dolor. Porque yo llegué en una silla de ruedas, pero levantado así, tuve que estar. Es raro como tuve que estar sentado porque no pude tener la pierna en la silla de ruedas pegada, tuve que estar un ching elevado. Y eso fue un proceso de un dolor extremo y encima de eso, él me dijo a mí, Nelson, yo no sé lo que te va a pasar de aquí a 2 semanas. Él me dijo, porque ahora mismo te estás empeorando demasiado rápido. Y él me quiso decir con eso era que no sabemos si tú vas a estar vivo del punto que tú estás ahora mismo a 2 semanas. ¿Por qué? Porque no podemos controlar la enfermedad ahora mismo. Está progresando demasiado rápido. Y yo le dije al doctor, ¿tú me puedes dar una pastilla o algo para poder ahora mismo, aunque sea, aguantar los síntomas? Y él me dijo, no, y él me dijo lo al revés, para poder hacer una cirugía que tenemos planificado por ti, que es una cirugía de una biopsia. ¿Tú has escuchado lo que es una biopsia? Una biopsia donde te extraen un Sí, pedazo sí, del tejido para analizarlo. exactamente. Ellos me hicieron una biopsia, pero en ese proceso ellos tienen que reducir la medicación para poder acelerar más la enfermedad, para poder entender qué es lo que está pasando. Ellos me hicieron bajar la medicación. Y yo le dije, pero yo no sé si voy a poder aguantar eso. Y me dijeron, ay, lo siento, pero no tiene opción, tiene que hacerlo. Y fue un tiempo para mí y para mi mamá muy fuerte porque, como le dije, yo estaba inmóvil y me dieron hasta un contenedor para poder usar el baño. Y también no pude dormir casi nada porque el dolor me mantenía despierto. El punto que yo creo que estaba teniendo experiencia um, ¿cómo se dice? Como viendo cosas que no estaban ahí. Porque no, Alucinando. alucinando que porque no estaba durmiendo suficiente. Llegó un punto que yo me recuerdo que yo me estaba riendo hasta histéricamente porque no aguantaba el dolor. Y a ese punto fue que mi mamá dijo y yo estábamos de acuerdo que yo tenía que ir para el hospital, que ya yo no aguantaba estar solo. Y eso nada más era 4 días. Y era noviembre, era ya cerca del Día de Gracia. Hasta el centro de cirugía estaba cerrado, pero eso fue que me lo tuvieron que poner para la próxima semana. Yo no pude aguantar ni siquiera los 7 días. Después de 4 o 5 días, yo fui para la oficina de emergencia en el hospital. Y después de ahí me tuvieron que poner en 3 diferentes droga de dolor. Me pusieron en Toradol, que es una droga para dolor, morfín, y la otra me pusieron fue oxycontin. Yo no sé cómo decirlo exactamente en español, oxycontin, así que se dice. Oxicotín. Oxycontin, sí, me dieron en rotación, me dieron esas 3 drogas, pero suerte que otra cosa que yo quiero mencionar, que en todos esos años, era 2018, de 2016 yo estaba tratando de estudiar lo más que yo pueda medicina en las dos ramas, la rama funcional, la rama medicinal o médico. Y yo entiendo que drogas sí, si tú le das una inyección o le das la droga y le das la dosis rápido a ellos, puede ser que crean adicciones. Eso es algo que yo siempre digo, que con drogas sí es muy importante hacer lo que se dice en inglés slow release, que es Pequeñas dosis. una pequeña dosis al paso en vez de rápido. Yo aprendí con eso que era muy importante hacer un slow release. Eso para cualquiera que tenga que ingerir esa droga,
vamos a decir que si tú estás en el hospital, sería, no digo que esto sería aviso médico, sería un aviso personal por mi propia experiencia. Mejor dicho, yo personalmente decidí hacer eso porque no quiero dar ningún aviso médico a nadie. Eso sería irresponsable de mi parte. Pero eso fue lo que yo hice porque pensé que eso era lo que me beneficiara más. So, en ese proceso, yo me recuerdo que mi mamá, después de ver todo eso, me dijo a mí, Nelson, ¿qué vamos a hacer ahora? Me dijo ella, yo no sé lo que vamos a hacer. Yo en serio no sé. Y en ese mismo día me visitaron unos amigos míos y mi mamá me dice hasta este día, no lo digo porque para darme como una pinta alta, pero yo siempre trato de tener una actitud buena. Eso ella me dijo, tú el día entero, aunque estaba pasando por eso, te estaba sonriendo lo más que tú podías porque te vinieron a visitar a tu amigo y todo eso, pero ella me dijo que yo sinceramente no sé qué es lo que vamos a hacer. Yo le dije a mami algo muy importante y es otra cosa, tener fe. Eso es muy importante, tener fe vamos a decir, si tú eres un negociante en tu producto, tú sabes, tener fe en lo que tú creas. Si es que tú de verdad crees en ese producto, crees en lo que está haciendo. Yo le dije a mami, tú sabes, yo ahora mismo no tengo el cuerpo mío no está funcionando de la parte de aquí, del cuello para abajo. Pero yo le dije que la parte más importante ahora mismo me está funcionando y es esto. Y con tal que yo tenga esto, el juego no se ha acabado. Yo le dije a ella. Yo le dije a ella en ese momento también que me pasara el laptop, que yo iba a seguir buscando información. Claro, iba a descansar, pero yo me sentía en ese momento que yo podía seguir buscando. So, de ahí hasta enero yo estaba buscando información y yo llegué a conectarme con dos doctores, uno en Canadá y uno en Texas, en Austin, Texas, fue que yo me conecté con. Y en ese proceso yo duré 3 meses, déjame ver, pero no, 2 meses y medio para decidir cuál doctor yo quería exactamente y qué es lo que yo quería hacer. Pero antes de yo hasta decidir qué es lo que yo iba a hacer con esos doctores, yo encontré por parte de mi nuevo reumatólogo, porque después de esa biopsia y todo lo que me hicieron, ellos no encontraron necesariamente nada que le dio como información, que le dio más información. Que ellos no encontraron más información útil del examen que me hicieron, básicamente. Y ellos nada más dijeron, oh, tú tienes dermatitis. Mira que en español tengo dificultades diciéndolo. Ellos nada más me dieron la diagnosis otra vez. Yo dije, bueno, gracias. Ya yo sabía que yo tenía eso, pero gracias. Yo le dije. En esa parte ellos me dijeron, ok, como no hay nadie más que te pueda ayudar, te vamos afuera de esta ciudad, te vamos a dar este doctor aquí que está en esta ciudad, que este equipo se especializa con este doctor en esta enfermedad. Yo comencé a visitar esos doctores en Filadelfia. Yo todavía tenía mi apartamento ahí, gracias a Dios. Y yo comencé a visitarlo a él. Y él me dijo un nombre. Él me dijo, oh, Nelson, hay un doctor que se llama, ¿cómo que se llama? Dr. Schiffenbauer, el doctor Schiffenbauer. Él está en la Institución Nacional de Salud y él está haciendo ¿cómo se dice eso? Un estudio, un trial, como un estudio de un Una experimento. prueba. Sí, una prueba para ver si hay una droga que quita la clasificación que tú tienes. Quizá te interesaría, tú sabes, atender esa prueba. Y yo le dije, ¿cuál es su nombre otra vez? Nada más dame el nombre que yo hago el reto. Y después de eso, 700 páginas después que yo tuve que mandarle de datos, yo estaba ya en marzo en la Institución Nacional de Salud. Y con eso yo aprendí que nadie te va a hacer Esa trabajo. institución que tú dices es el CDC. No, CDC es Center for Disease, que está en parte, tú sabes, el CDC es la parte baja de la rama y la Institución Nacional de Salud va sobre encima. Ok, ¿Tú ves? ok. Entonces yo estaba como, vamos a decir, al lado de CDC. Sí, básicamente. Okay. La mía fue enfocada en enfermedades, pero no fue CDC, porque CDC se enfoca más en enfermedades, lo que yo tengo entendido, enfermedades afuera, que pueden afectar a poblaciones grandes.
Ok. Sí. Y ese centro es el centro más avanzado en Estados Unidos y quizá en el mundo para la enfermedad mía, también encima de eso. Y solo gente como gobernadores y hasta el presidente tienen acceso a entrar en ese lugar, al menos que son gente con enfermedad extrema como el mío. O la que yo estoy batallando, mejor dicho. Y cuando yo fui para allá, y encima de eso, antes de yo comenzar esa parte de lectura, yo con eso aprendí que no llegué a notar qué fue lo que yo aprendí de esa experiencia. Yo básicamente aprendí, man, que lo más importante es, y yo entendí eso antes, pero me di hasta más cuenta que lo más importante es tomar incentivo uno mismo tomar acción, porque él no iba mandando esos documentos, él no iba a llamar a los otros doctores míos que yo había visitado en el pasado. Antes, yo desde 2014 hasta 2018 estaba buscando los doctores que yo visité y estaba mandando la información a la Institución Nacional de Salud para que tuvieran más datos para poder usar, para poder saber qué es lo que ellos pueden hacer conmigo. Y también ellos me dieron información de la enfermedad mía para poder ayudarme. Ellos se lo mandaron para atrás, doctor, después del estudio. Tú sabes que tú mencionaste uno de los puntos más importantes. No sé, no importa en qué etapa tú te encuentres, sea un proyecto, un negocio, algo, el tomar acción es una parte fundamental. Yo Sí. me he topado la oportunidad con muchas personas con muy buenas ideas, pero el proceso es materializar esto, o sea, tomar acción, el primer paso, que va a ser siempre imperfecto, no va a ser bien, Sí. pero es el que te va a llevar más o menos al camino que tú quieres llegar. Sí, eso sí es verdad. Y esa es la idea que uno tiene que tener en la cabeza, que no va a ser perfecto. Porque eso es algo que hasta en estos días, tú sabes, yo trato de recordarme en cualquier movimiento que voy a hacer. Y hasta en esta misma entrevista, tú sabes, eso fue lo que entramos, con que no íbamos a venir con tantos planes, porque a mí me gusta planificar, pero para mí esto es un nuevo experimento de yo nada más entrar y hablar, tú sabes, y tratar de ver qué es lo que pasa con este podcast que estamos haciendo, qué es lo que se crea de esta experiencia. Eso es algo que yo constantemente trato de practicar. Con eso sí, yo estoy 100% de acuerdo. Que uno tiene que tratar de entender que no todo lo que uno hace, y casi nunca va a ser perfecto de comienzo. Eso sería raro. Quizás eso yo diré que sería un plan malo, mejor dicho. Uno se asusta cuando va todo saliendo Sí, muy cuando bien, va dice, todo no, pero bien. Yeah. esto va todo demasiado bien, algo hay mal. Sí, sí, eso sí es verdad. Lo dijiste muy bien, man. Pues sí, entonces con ese proceso yo llegué a la Institución Nacional de Salud y otra cosa que yo entré con que fue muy impactante para mí es entrar con, ya ve qué es lo que yo puedo sacar de esta experiencia positivo. Básicamente yo me fui con la mentalidad de, wow, yo voy a conocer la gente más avanzada en el sentido de la rama medicinal, médico. Yo voy a conocer a la gente con más conocimiento, mejor dicho. Vamos a decir, en la misma enfermedad que yo tengo, en este mundo quizá. Yo dije, voy a tomar ventaja de esto y tratar de aprender de ellos. Ellos van a experimentar conmigo y yo con ellos, básicamente. Yo llegué a aprender muchas cosas con ellos. Y lo que yo estaba estudiando, personalmente, vamos a decir, para mí lo más interesante ese tiempo era, y todavía es algo que me interesa quizá más que otra cosa, es la bacteria que uno tiene adentro del cuerpo. No sé cómo decirlo en español, pero se dice microbiome. El microbiome, Microbiología. no biología, pero el microbiome, porque la biología adentro, la bacteria adentro que uno tiene del cuerpo. Sí, Sí. y eso, yo le pregunté a ellos, ¿tú crees que eso es el microbiome? Yo no sé exactamente cómo decirlo en español, pero el Microorganismo. eso mismo, ¿tú crees que los microorganismos afecten el cuerpo y la salud casi más que otra cosa? Ella me dijo, oh, pues claro que sí, yo creo que eso lo consideramos hasta el segundo cerebro. ¿Por qué? Porque muchos de los transmisores,
neurotransmisores, así que se dice en español. Neurotransmisores, sí. Transmisores existen en el estómago. So, ella lo que quiere decir con eso es que el impacto de lo que uno come, lo que uno hace, es súper importante. Y con eso yo llegué a sentirme como que, wow, yo estoy en el camino correcto. Y yo le pregunté a ella por qué que no estamos haciendo más estudio en eso. Y ella me dijo porque no hay suficiente fundación, dinero para hacer esos estudios. Porque los estudios medicinales son más fáciles y son más efectivos en el costo. So, eso es algo que uno tiene que, ahora lo voy a conectar con la idea de negocio. Uno siempre tiene que, si uno quiere vender un producto, uno siempre tiene que ver beneficios que le va a sacar a los stakeholders, a lo que tú le estás vendiendo el producto y lo que está invirtiendo en usted. Que eso es algo muy importante, sacar la idea de cómo le puede dar beneficio a la gente que primero están pagando por hacer el programa o a crear el producto, lo que sea que están haciendo, y también cómo que tú le vas a dar valor a la gente que tú vas a crear el producto, que tú le vas a dar el producto, lo que sea, o le vas a dar la idea. Una pregunta, Nelson. Cuando nosotros hablamos hace unos años en privado, tú me contaste, y es una cuestión que me llamó mucho la atención, que prácticamente tú hiciste un proceso de investigación y ayudaste en parte como al equipo médico o presionaste con lo que ibas investigando porque tú estabas muy ansioso Sí. o sea, mejorarte. ¿Cómo fue tu participación en eso? Eso yo ahora te voy a llegar a la otra parte de la historia, que eso sería interesante porque ya después de la Institución Nacional de Salud, yo llegué a conocer el equipo mío, que todavía lo tengo ahora, yo lo llamo el equipo mío y básicamente son como familia mía de esa gente porque me han ayudado tanto. Pero antes de yo comenzar con ellos, voy a terminar con la gente de la institución y te voy a dejar saber básicamente qué fue lo que pasó. So, básicamente, con la Institución Nacional de Salud, ellos me confirmaron que yo tenía la enfermedad. Yo le dije, gracias, que yo, tú sabes, thank you so much, que yo tengo esa enfermedad. Yo básicamente sabía ya, porque me dijeron así fue, congratulations, you have dermatomyositis. Yo dije, oh my God, wow, thanks. Porque ellos tenían que confirmar primero, me hicieron un mío de exámenes. Eso era día y noche exámenes, de la mañana hasta la noche. Y después de eso, yo básicamente, ellos me dieron la decisión de comenzar un segundo estudio más intensivo para ya decalcificar el cuerpo. Y después de eso, ellos me dijeron, tú tienes un tiempo para decidir, un tiempo corto. Yo le dije, yo tengo que hablar con mi doctor primero. Y cuando yo llamé al doctor mío, recuerda el reumatólogo que tenía aquí en Filadelfia, él me dijo, no, Nelson, no es tan simple esa solución. ¿Por qué? Porque me dijo él que los huesos se me están muriendo, me dijo. Y me hicieron un examen en noviembre de 2018 y de ese tiempo ellos confirmaron que ya el hueso mío se estaba básicamente, se estaba muriendo en el sentido de que ya se estaba destruyendo la estructura, tenía como rompida, partida. Y eso es causado por las medicaciones que yo me bebo. Y él me dijo que la situación de esto es que si tú vas y haces el estudio, tú tienes que mantenerte con esa dosis. Y si tú te mantienes con esa dosis de ese medicamento, que es una dosis alta, era 25 miligramos de una droga que se llama prednisone, él me dijo que esa droga, al fin y al cabo, te va a terminar de destruir los huesos. Si es que no están destruidos ya, él me dijo. Y yo le dije a él, pues, ¿qué hago? Y me dijo, esta es una decisión demasiado fuerte para yo decirte. Es muy inmensa esta decisión, tú tienes que decidir tú mismo. Y yo le dije a eso, tú me estás diciendo que yo voy a tragarme básicamente plomo o un vidrio con esta decisión, que las dos decisiones básicamente son malas, yo le dije a él. Y él me dijo, sí, desafortunadamente. Y con eso, él me dijo, bueno, te voy a tener que dejar, pero tú piensa la decisión que tú quieras hacer y le da para adelante. Y yo llamé a un doctor, un profesor de un amigo mío, y él tiene 40 años con Crohn's, que es otra enfermedad autoinmunológica. Y yo le dije la situación mía, yo le dije, yo no sé qué hacer. Ahora mismo no me siento confiada en ninguna decisión, las decisiones de las dos suenan terribles.
Y me dijo, Nelson, tú sabes, yo hice un estudio experimental y no me fue bien, pero yo lo hice como quiera. Y yo le dije a él, ¿tú me estás diciendo que lo haga? Y me dijo, no, yo no te estoy diciendo que haga el estudio. Te estoy diciendo a ti que aunque a mí no me fue bien, yo confié en mi decisión. Y yo creo que tú sabes mucho más que yo de la enfermedad y tienes mucho más conocimiento que yo de lo que tú deberías hacer. Yo creo que tú tienes que tener confianza en tu decisión porque esa decisión es demasiado complicada hasta para yo decidir por ti. Con eso fue algo como que se me activó en la cabeza. Yo dije, bueno, si yo hago el estudio, voy a garantizar que yo voy a perder los huesos. Si yo no hago el estudio y trato de reducir la medicación, no es garantizado que yo voy a perder nada al momento, menos el estudio. Y el estudio no es como que si yo no lo puedo hacer quizá en el futuro. Y los huesos son permanentes, pero las calcificaciones se pueden disminuir por sí mismos, vamos a decir. Yo tomé el chance con básicamente no hacer estudio, buscar ayuda por otro lado. Y con eso viene la historia del doctor, del equipo que yo te dije que en enero yo estaba decidiendo entre los dos doctores. Yo hablé de entre enero hasta abril, creo que fue comienzo de abril, con los doctores y decidí irme con el doctor de Texas y no el doctor de Canadá. Y yo con eso vi que no tuve suficiente ayuda y esta es la segunda parte que yo digo, otra parte que yo quiero hablar de, que es buscar ayuda hasta monetario de comunidades si uno puede. Y yo comencé con hacer el GoFundMe. Yo no sé si tú has escuchado lo que es un GoFundMe. Sí. Que eso es una forma de acumular dinero. De recolectar dinero como una plataforma, sí. Usando las comunidades. Y yo, fue increíble que yo llegué a recolectar dinero de gente que yo conocí en quinto grado, séptimo, hasta ese mismo mes. De comienzo básicamente de mi juventud hasta ese momento que yo tenía 23 años. Y con eso llegué a adquirir $16,000. Y eso fue, si yo digo algo, si yo tengo una forma de decir de por qué fue por básicamente lo involucrado que yo estaba con la gente alrededor mío, la comunidad mía, tú sabes, hasta el mismo trabajo mío. La gente reconocieron que yo siempre estaba involucrado, siempre estaba tratando de ver qué yo podía hacer por el otro y me ayudó mucho. Y eso que yo no ayudé a la gente con la intención de que, un día yo me voy a enfermar y voy a necesitar tu ayuda. Déjame tratar de ayudarte con lo que sea. Con eso yo aprendí que, tú sabes, siempre es bueno estar involucrado como uno pueda con su comunidad o con su gente, aunque sí, vamos a decir que tú no puedes estar enfocado con la comunidad, aunque sea con la gente alrededor tuyo. Y eso fue una lección mía. Y yo con eso llegué a adquirir dinero y me fui para Texas y me comencé a tratar con un equipo. Y después de eso, cuando yo llegué a Texas, yo decidí ese día que yo llegué, digo, el próximo día después que yo llegué, yo tuve que visitar al doctor mío para conocerlo y para ver si me podía ayudar realmente, porque habíamos hablado, pero tuve que tratar una consulta, a ver si él de verdad cabía para ser doctor mío. Y le hice preguntas de prueba, que es otra cosa que yo tuve que ser muy fuerte y muy recto con la pregunta. Uno no puede tener miedo. ¿Por qué? Porque ese punto es la salud de uno, tú sabes. Y eso sería lo mismo en el negocio. Uno no puede tener miedo, tener confrontación con la gente, aunque sea algo incómodo, tú sabes. Porque me recuerdo que, como si fuera ayer, yo le dije al hermano mío, ¿tú crees que ese sería un doctor? ¿Tú te sientes bien como el doctor, con la información que el doctor dio? Y hacía sentido. Y el doctor y el equipo estaban ahí. Y Mario me dijo, que el hermano mío me dijo, oye, pero ¿tú no crees que podemos hablar de esto en otro lugar? Y dije, no, tenemos que hacer esta decisión ahora. No podemos esperar, tú sabes, la otra semana. Yo quiero tratarme comenzando ahora, si puedo. Y él me dijo, sí, yo me siento cómodo. Y yo creo que es muy importante, tú sabes, hacer las cosas a veces que son incómodas en sentido de conversaciones, que uno siempre va a tener que tener momentos que son pero ¿cuál fue la pregunta que tú le hiciste para ver, o sea, si a él... ver si él trabajaría para mí? Ajá. Yo le hice una pregunta, por ejemplo,
que no me pudieron dar la respuesta en el hospital. Cuando yo estaba usando el baño, porque yo le hice muchas preguntas, pero la pregunta que me vendió, porque ya yo vi muchos videos de la enfermedad autoinmunológica, y yo le dije a él, oh, wow, yo vi el estudio de las infusiones que tú haces y por qué son beneficiales. So, ya yo había confirmado con él, hablando con él para atrás y para adelante, de por qué eso puede ser bueno para mí, me puede ayudar a recuperar el cuerpo. Él confirmó conmigo que las infusiones serían muy beneficiales para mí, pero lo que me confirmó fue una pregunta que no me pudieron dar la respuesta en el hospital. Y fue de por qué era que ¿cómo se dice? El miau, la orina mía estaba negra. Y él me dijo que era porque el cuerpo mío estaba destruyendo los músculos tan rápido que el hígado, o creo que fue el hígado o el kidney, no podía procesarlo. Y el cuerpo mío tuvo que hacer un flush. Y con esa pregunta y todas las otras preguntas acumuladas, él me vendió básicamente con yo ir a visitarlo. Porque yo le había preguntado a varios doctores, ellos me dijeron que ellos no sabían por qué. Y cuando yo lo busqué, yo mismo personalmente, yo llegué a confirmar que sí, que eso era muy probable que fuera eso. ¿Por qué? Porque no, es difícil probar una información si uno no puede, por ejemplo, estar en el momento viendo ver qué es lo que está pasando con el hígado. Lo único que uno puede hacer es ver los síntomas y hacer las conexiones. Y Okay. yo llegué a confirmar esa información y él me dijo, ¿cuándo tú quieres comenzar el tratamiento? Yo le dije, ahora mismo. Él me dijo, ¿ahora mismo? Yo le dije, sí, ahora mismo, sí podemos comenzar. Comenzamos con horas y horas de infusiones. Por 3 días me dieron fueron 3 días de infusiones, sí. Fueron 3 días de infusiones que me dieron. Y después de eso yo fui para atrás para Pensilvania y seguí con mi tratamiento, pero hago la pregunta que tú me mencionaste, que tú me estabas preguntando, era después que yo comencé a mejorarme. Lo increíble fue que cuando yo me di cuenta que me estaba mejorando fue después de 1 semana y media que yo comencé a caminar para abajo, para la escalera. Y después llegué ahí para el gimnasio, no llegué a ese gimnasio, pero llegué para el gimnasio y después cuando yo estaba con el amigo mío, yo comencé a levantar pesas, levanté una sola pesa de 5 libras, nada más 5 libras. Y yo nada más miré al amigo mío y no me quise sonreír porque yo dije, no, esto no puede ser que esté pasando esto. Y fue después de la infusión que me dio, lo que habíamos hablado de. Y yo nada más lo miré y yo no me quise sonreír porque yo no quise darle la posibilidad de que, oh my God, me esté mejorando y después no sea real, porque como que no lo pude creer. Pero después se sonrió y después yo no pude como parar la sonrisa y I was like, oh my God, está trabajando. Ahí fue que yo me di cuenta. Yo comencé a mejorarme. Y aquí es que llega la pregunta tuya. Cuando yo llegué a una etapa donde ya yo estaba ya pasando el punto de sobrevivir, yo, yo dije, bueno, ahora que me recuerdo los huesos, tengo que trabajar con los huesos. Y yo le dije al equipo mío, tenemos que enfocarnos en eso ahora, porque aunque yo me esté mejorando, tengo que buscar solución para eso. Y después él me dijo, yo no sé ninguna solución para eso, netamente, y no existe una solución para ese problema. Ya cuando los huesos se comienzan a morir, tú tienes que cambiar los huesos, hacer un hip replacement. Yo no sé cómo necesariamente decirlo en español, un reemplazo de la cintura, creo que así que se dice en El español. hip, sí. No sé si Sí. eso la tibia, pero un reemplazo, sí. Sí, hay que hacer un reemplazo y eso no es recuperable. Pero yo le dije, no hay nada que podamos buscar. Y él me dijo, vamos a comenzar a buscar una información de peptides, que son proteínas que no son completas, que afectan el proceso hormonal y varios otros procesos. Con la meta de que incrementar la circulación. Eso fue la meta que yo y inventamos, que yo comencé a buscar información. Yo le dije, no podemos rendir, tenemos que buscar información. Y él me dijo, sí, está bien, de acuerdo. Y era como que si éramos dos científicos con una pizarra, escribiendo de cómo que vamos a hacer que fluya la sangre. Digo, la circulación, no solo la sangre. Y incrementar la circulación para que el tissue se reviva, porque el tissue es lo que le da El vida al tejido. hueso, el tejido es lo que le da vida al hueso.
nosotros buscando información encontramos algo que se llama BPC 157, que es un peptide, una proteína incompleta. Y con eso es como una inyección que uno se da y con la meta de tratar de revivir los huesos. Y eso duramos horas y horas y horas, días buscando información. Y después lo tratamos con eso agregado con algo que se llama beetroot, que creo que, ¿cómo que se dice? Beets. Beets es la cosa roja, no es, es repollo, ¿qué se dice? No, repollo es Es cabbage. como, no, eso es remolacha. Remolacha, eso mismo, remolacha. Remolacha incrementa la producción de nitric oxide. De óxido nítrico. Sí, Y básicamente eso es un que... precursor de oxígeno también. Sí, exactamente. Pues tú entiendes tu cosa. Hicimos eso en combinación con el peptide. Y fue increíble porque me recuerdo que al comienzo lo íbamos a hacer separado, pero en los sistemas de Lehigh Valley no estaban trabajando, queríamos hacer como un estudio propio nosotros. Pero los sistemas de Lehigh Valley no estaban trabajando a ese momento, ellos no podían hacerme un MRI, ellos tuvieron que hacer un delay porque queremos probarlo. Yo le dije a ellos, no, vamos a hacerlo todos juntos si no hay ninguna reacción, y confirmé con él, me dijo, no va a haber reacción. Y con eso nosotros hicimos las inyecciones con el extracto de remolacha, así que se dice, ¿no verdad? Ajá. Con remolacha. Y eso fue comenzando, creo que fue agosto que hicimos eso. Y de ahí a septiembre fue que nosotros, noviembre fue que nosotros vimos los resultados. Yo vi los resultados, fui yo que se los leía al doctor mío, porque el sistema estaba tan mal que me mandaron a mí los resultados, pero no se los mandaron a él. Entonces, pero tú me dices, déjame confirmar esto, a ver si entiendo. Sí. Resolvieron parcialmente con las infusiones el problema de las calcificaciones en los músculos, pero estabas teniendo problemas porque los músculos se estaban atrofiando porque el tejido estaba malo. Entonces, el médico y tú se pusieron a investigar y encontraron una molécula específica que es un peptide, tú me dijiste, Ajá. que es una molécula, se me olvidó el número, que era como 185, ¿era? 157. 157. Sí. Y entonces ustedes decidieron combinar esa molécula con remolacha y con óxido nítrico, o porque la remolacha es un precursor de óxido nítrico. Sí, y la remolacha era un extracto, no era remolacha pura, era un Exacto, extracto concentrado. el extracto. Y ustedes decidieron experimentar en ti eso, a ver qué pasaba. Sí, pero quería notar que no era que me resolvieron las clasificaciones con las infusiones, era que la enfermedad se estaba mejorando, porque la enfermedad es muscular, ese es el enfoque de la enfermedad, pero las clasificaciones era como una parte agregada de la enfermedad. Y la clasificación en el momento, yo no estaba enfocada con las clasificaciones, yo estaba enfocada con los huesos que se me estaban muriendo todavía. Eso era, yo estaba enfocado con eso en el momento, y después en noviembre fue que yo recibí los resultados de el MRI, que el MRI es algo, usa una tecnología magnética para ver cómo que están los huesos. Y en ese momento yo recibí los resultados. Yo me recuerdo que yo voceé, que creo que 3 casas me escucharon para abajo, que yo dije, ¿what? Porque fue que yo leí que no había nada raro, no, en la rodilla mía, todo estaba normal. Yo vi y no lo pude creer porque desde noviembre del otro año me dieron una notificación que eso se me estaba empeorando. Y que el doctor en enero me dijo que eso no se puede mejorar. Él no conoce una forma, nadie conoce una forma de mejorarlo. Y con yo ver que yo estaba progresando, yo no lo pude creer y sentí como que ese momento, como yo hasta decidí ir para el parque de Hazelton, Community Park, me senté y respiré. Y dije, wow, siento que puedo respirar ya después de tanta lucha y tanta batalla. Porque de ahí yo iba carrera. Y creo que siempre va a llegar un punto, no solo en mi problema de salud, pero vamos a decir en el negocio que uno esté creando, que va a llegar un momento que uno va a sentir como que un alivio, ya que uno está más estable, tú sabes, uno siente una estabilidad. Pero como tú habías escuchado, mira, duró 1 año y algo para yo llegar a sentir esa respiración, tú sabes. Eso fue un proceso que
fue muy intensivo, duró mucho tiempo. Y encima de eso había otra cosa que yo hice también, porque cuando yo decidí venir para atrás de Texas después de 3 días, recuerda que habíamos hablado de la infusión, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Yo quería seguir dándome las infusiones, pero el problema de yo seguir dándome las infusiones era que yo tenía que ir para atrás, para Texas. Y eso me iba a costar demasiado dinero. El dinero que yo había acumulado en el GoFundMe se me iba a ir nada más en el comienzo de la infusión, ni siquiera en el tratamiento completo. Porque yo tenía suplemento encima de eso también y hasta dieta que tuve que cambiar y me costaba todo más. So, él me dijo, Nelson, tú vas a tener que venir para atrás. Yo le dije, no, yo voy a buscar una gente que me haga las infusiones. Y él me dijo, yo me recuerdo como si fuera ayer. Yo tengo un video, creo, grabado, porque nosotros hacemos sesiones grabadas. Y él me dijo, no, yo no creo que tú vas a encontrar a alguien, honestamente. Y le dije, yo voy a encontrar a alguien, tú vas a ver. Y yo usando los recursos de la gente que yo tenía alrededor mío, buscando online, yo encontré a alguien. Aquí, cerca de Filadelfia, alguien que se llama Dr. Carchetti. Y he trabajado con atletas, gente como Lance Armstrong. Son gente que son hyper performers, que son De alto rendimiento. alto rendimiento, exactamente. Y mi mentor, yo también tenía un mentor de hace años, que ella desafortunadamente le dio cáncer y pasó. No, ya no está viva, pero ella me dio la información de él y yo le dije a él lo que yo quería hacer y él me dijo, voy a tratar de hablar con ellos y le voy a mandar la información mía y yo voy a mandar la información. Ellos me van a mandar la información para atrás, pero yo tuve que hacer esa parte de mandar la información para atrás. Y como digo, no siempre tiene que hacer su propio esfuerzo. Y el doctor mío me llamó y me dijo, Nelson, yo no lo creo. He was like, me dijo en inglés, you gotta be shitting me, me dijo, tú me tienes que estar como se dice, cagando, tú tienes que estar como relajándome, una forma de Ajá, decir ajá. en inglés. Tú encontraste a alguien, yo no lo puedo creer, me dijo él. Y le dije, sí, like, es una manera de tratar de sacar esfuerzo y buscar. Yo no te garantizaba, pero yo creo que era posible. Y con eso yo me ahorré miles de dólares, miles y miles, porque yo tener que vivir en Texas me iba a costar mucho porque yo tenía que rentar. Era un lugar muy de alta clase donde yo tuviera que vivir porque el centro de él está en un lugar muy rico. So, yo con suerte me ahorré mucho dinero en ese proceso, pero fue algo que, como yo dije, uno tiene que usar ¿cómo se dice en español? Network, la gente que uno conoce. Ajá. Uno tiene que tratar de conocer gente porque lo más importante es tener recursos. Cuando uno está haciendo lo que sea, no tiene que ser ni siquiera negocio, tener recursos que uno puede usar, compañía de gente que tienen mucho diferentes herramientas, vamos a decir, gente que son ingenieros aquí, gente que son doctores aquí, pues si ahí, tú sabes, no es uno nada más se mitad con esa idea, pero tú sabes, hacer conexiones, vamos a decir, con gente que tú sabes que son buena gente y normalmente gente alto conocimiento y alta calidad tienen, tú sabes, requisitos. Tú sabes, vamos a decir, Ujú. tú, Fermín, era una gente de alto conocimiento, pero también era buena gente, ¿no? ¿Verdad? Normalmente una gente que tú ves, y esa cara que me está dando, como que, buena gente, No, pero, no, no, pero yo no tengo alto conocimiento. De hecho, lo que tú haces, yo creo que la única herramienta que yo tengo es que a veces me detengo a leer. Lo que tú haces es el fundamento del conocimiento. Y cuando yo hablé contigo la primera vez me impresionó, porque cuando tú tuviste la capacidad de sentarte a hacer un proceso de investigación y llegar a una conclusión con tu médico, que tu médico entendiera que lo que tú estás diciendo sin ser médico es viable, eso me impresiona mucho porque de eso es que se trata, tú sabes, de investigar y ahí es que está todo. ya, eso es Oye, verdad. tenemos un mundo completo frente a nosotros en internet. No hay nada Sí, ahora mismo que prácticamente una gente no quiera hacer que casi no se pueda, pero lo que tú sí, hiciste es viable. Y otra cuestión es que algo que me llamó la atención mucho siempre del proceso tuyo fue la fe profesional, que es la fe de creer en el yeah, que estudió para eso. No, yo me voy a beber un remedio
de moringa y cuestión, voy a sanar, ¿tú entiendes? Sí, sí, sí. No, con eso no te digo que no hay componentes naturales en todo lo que uno bebe, porque por ejemplo tú bebiste remolacha con la otra molécula, el extracto, perdón, te Sí. pusieron, y eso te ayudó. Pero, también importa tener la capacidad, tú sabes, de creer en el que está preparado para darte la solución. Sí, eso sí es verdad. Hay que tener mucha fe y hay que entender que en este proceso y en proceso complejo, cualquier proceso complejo, uno tiene que tener fe en el equipo que uno esté trabajando con. Si es verdad que tú quieres entrar en un, ¿cómo se dice? Venture, quieres entrar en Una una asociación, carrera, sí, una una carrera. asociación, Mira, sí. una cuestión que me viene a la cabeza, porque nosotros hemos hablado mucho en privado, porque el caso tuyo para mí Sí, es súper impresionante. gracias, Tú gracias. me mencionaste alguna vez que después de eso yo no he dejado de beber probióticos. ¿Cuál Sí. era la importancia que te había dicho el médico? O sea, algo tú me comentaste y me dijiste, yo no te lo recomiendo, yo no soy médico, pero eso como que me pasó a mí o me lo dijeron a mí. ¿Qué fue lo que pasó? Yo no me recuerdo exactamente porque son tantas cosas que De los probióticos, tío. probiotics, como que en un momento era Ujú. importante el proceso como digestivo en En el cabeza. digestión, sí, oh, ya me entiendo, sí, solo de probiótico. Uno piensa que nada más el ácido y la enzima que uno tiene, vamos a decir, en la boca, que uno tiene, la saliva de uno tiene enzima que rompe la comida, desbarata la comida, ¿no? ¿Verdad? Y uno piensa que nada más la enzima y el ácido que procesa la comida. No, no solo son esos componentes, hasta la bacteria que uno tiene transfiere a veces alguna partícula de la comida que uno mismo no puede procesar y la procesan ellos, vamos a decir, la bacteria, vamos a decir que está la bacteria, entra la comida por ahí, sale por atrás. Y eso lo que tú estás cogiendo para atrás es lo que tú puedes procesar, vamos a decir, lo que ellos extraen de su propio cuerpo. O ellos se comen lo que tú mismo no puedes procesar y ya, punto. ¿Entiendes? Ellos hacen como ellos son como la fase intermedio, el middleman en el proceso digestivo. So, eso fue algo que también a mí me fascinó y por eso fue que hasta la doctora de la institución dijo que las bacterias son algo súper importante, algo clave. Y yo lo digo ahora también y se lo digo con totalmente fe, que de aquí a 20 años uno va a ver lo increíble, el trabajo increíble que hace la bacteria. Porque hasta cuando yo fui a visitar a algunos amigos que estaban en la universidad en 2019, ellos ya están estudiando la importancia de la bacteria con hasta depresión, están estudiando eso, con enfermedades. Tú sabes lo que ellos hacen. Yo no sé si esto sería un ching gráfico decirlo aquí, pero no va a ser tan gráfico. Ellos lo que hacen que ellos usan la fecis, así que se dice en español, el pupú. Ese fecal, ajá. Ajá, ellos usan el feces fecales de una gente que está saludable o que no tiene depresión y se lo entra una gente que tiene depresión y se le va la depresión. O se le va, le ayuda lo están estudiando con ahora mismo ratones, pero ellos han visto ya la efectividad con cosas así. Y Una pregunta, Nelson. ¿Qué tú ves en tu futuro? ¿Qué tú piensas hacer con toda esta experiencia que adquiriste? ¿Qué tú crees que va a pasar? So, lo que yo creo que yo quiero hacer, lo que yo voy a hacer, vamos a decir, quiero tener esa actitud de que yo voy a hacerlo en vez de creo. Yo quiero ahora mismo ir a estudiar medicina funcional, pero quiero hacer un nurse practitioner, yo no sé cómo que se dice eso en español. Una enfermera práctica. Ajá, para que pueda practicar con los pacientes. Quiero tratar de ayudar a ver si puedo ayudar gente que tiene situaciones similares o situaciones que son un chingo complicados. Y también quiero ver si me involucro en la red social. Yo el otro año había ya planificado en comenzar algo en la red social, pero por mi propia involucración de mi salud y realmente, en mi opinión, manejamiento mal de tiempo, que quiero mejorar eso. Yo no llegué a lanzarlo como yo quería, pero quiero trabajar a ver cómo yo puedo crear mi propia página vamos a decir, de Instagram o cualquier red social para poder informar a la gente con mi propia experiencia y
hasta ahora mismo, independientemente, yo he ayudado gente en el internet, en grupos, a mejorar su condición o darle conexión hasta con el mismo doctor. Yo se lo he mandado al doctor de Texas y ellos han podido ayudarlo también. So, eso es lo que yo quiero, lo que yo envisiono en mi futuro siendo, es poder ejecutar lo que yo aprendí de una forma en medicina. Y vamos a decir, no solo medicina, porque medicina es nada más tratar, como digo, el síntoma, en tratamiento funcional y medicinal, que son dos cosas diferentes. Quiero que entiendan eso. Bueno, Nelson, Yeah. te voy a agradecer el tiempo que nos diste, pero antes quiero hacer un resumen de algunos puntos sobresalientes en la conversación. Mindset, la mentalidad que tenemos ante las situaciones nos van a ayudar a sentarnos a llorar y a esperar que nos pase todo lo bueno y lo malo, o vamos a salir a construir el futuro que queremos ver. Aguante. Ante situaciones difíciles es necesario que aguantemos y soportemos para poder hacer las cuestiones. Punto para mí fundamental, y esto se los exhorto a todos: busque información. Como decía Nelson, papá Google lo sabe todo. Busque información. Ahora, no asuma todo lo que está en las redes. Hay otro pasito que es busque a expertos para las cuestiones. Nelson tuvo la capacidad de buscar información y poner a pensar a los expertos en soluciones como la del extracto de remolacha y la molécula que le ayudaron con su condición en el tejido en los huesos. Decisión, hay que tomar decisión de lo que se va a hacer. No se puede uno sentar en el overthinking o pensar y pensar y pensar y no tomar en eso. Y una cuestión, si ustedes se fijan, Nelson mencionó por lo menos 10 veces mi equipo. Siempre es necesario un equipo de personas que nos acompañen a hacer los proyectos que estamos haciendo, así sea en tu empresa, así sea en tu trabajo, pero la concepción de tener un equipo, y Florimar nos ha hablado de esto, Florimar Suárez, que ha estado presentando el equipo, es fundamental para el triunfo del proyecto. Nelson, quiero agradecer el tiempo que nos has dedicado. Sé que no será la última vez, prometo invitarte en otro evento y voy a hacer lo posible para conectarte con otras personas que tienen podcast, que tienen videoconferencias. Yo creo que tu historia es una historia importante. Muchas veces vendemos las historias de superación. Oh, yo comencé sin nada y tengo esto. Pero buscar solución para uno mismo, mantenerse vivo, no solamente comiendo, sino mantenerse en salud es súper importante. Agradecemos a todas las personas que nos sintonizaron esta noche. Nelson, ¿tiene algunas palabras finales para el público que nos escucha? Yo diría que lo más, para mí lo más importante es, como dije, en toda esta parte, tener fe, seguir para adelante, como tú dijiste, buscar expertos. Y número uno es buscar su porqué. Yo decía en inglés que con una gente puede buscar el porqué, puede ser cualquier how, que es cómo lo voy a hacer. Si uno tiene un porqué, uno puede buscar la solución de cualquier forma. Propósito, eso es lo que diríamos propósito en la vida. Y es un tema interesante que lo tocaremos después. Gracias a todas las personas que nos sintonizaron. Cuídense. Nelson, gracias por tu participación. De nada, que tengan una buena tarde, Fermín.